Los contenidos de este informe que les presentamos versarán acerca de objetivos de investigación, metodología, hipótesis, marco teórico y contextual, estudios de caso y conclusiones. En aquello que hace referencia a los objetivos de investigación, se plantean básicamente tres. En primer lugar, indagar si existen o no motivos de carácter político, económico y reputacional que impulsan a las potencias de los combustibles fósiles y también sumarse a la agenda de las energías renovables. Por otra parte, estudiar si las razones políticas que han llevado a Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán a hacerse cargo de la organización de la COP28 y de la COP29. Y finalmente, estudiar el liderazgo y las formas de comunicación de los líderes de los respectivos países en aquello que hace referencia a su presidencia en la COP28 y la COP29. La metodología de este estudio es cualitativo, con técnicas de investigación que son básicamente tres. La primera, los estudios de caso, el caso de Emiratos Árabes Unidos en la COP28 y el estudio de caso 2, que es el caso de Azerbaiyán, concretamente para la COP29. También el análisis de contenido de toda la información que se ha procesado tanto en Internet como a nivel de bibliografía y finalmente las entrevistas en profundidad a responsables y expertos en el ámbito de las COPs 28 y 29. Planteamos dos hipótesis. La primera hipótesis es que Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, Dubái y Bakú quieren hacer una política combinando las energías fósiles con las energías renovables y la lucha contra el cambio climático en una clara búsqueda de incrementar la influencia y la reputación. La hipótesis número 2 es que el liderazgo, es decir, las presidencias de la COP28 y de la COP29, emplean técnicas de comunicación y de liderazgo orientadas también a incrementar la reputación de ambos países. En aquello que hace referencia al marco teórico y contextual, por una parte vamos a estudiar qué son exactamente las COPs, las Conference of the Parties, que son conferencias de alto nivel organizadas por Naciones Unidas y básicamente tienen un punto de inicio, un punto de inflexión en la Cumbre de la Tierra que se celebra en Río de Janeiro en 1992, donde bajo el patrocinio de Naciones Unidas se sitúa la agenda contra el cambio climático como elemento primordial y de prioridad en la agenda política. En esta cumbre también se aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y se acordó una reunión anual, que son las COP, y que empezó por primera vez en Berlín en 1995. Vamos a trabajar también conceptos relacionados con el liderazgo, sobre todo para poder analizar qué tipología de liderazgo desarrollan los principales responsables de la COP28 y 29. También elementos que hacen referencia a la reputación desde una perspectiva colectiva y de país, tanto de Azerbaiyán como de Emiratos Árabes Unidos. Y finalmente también vamos a analizar el concepto de greenwashing, que es básicamente la crítica que parte de los activistas en favor del medio ambiente pues le están haciendo a estos dos países. En aquello que hace referencia a los estudios de caso, el primer estudio de caso es el caso de los Emiratos Árabes Unidos y su organización de la COP28. Emiratos Árabes Unidos es considerado un petroestado, de hecho es uno de los 10 mayores productores de petróleo del mundo. En enero del 2023, el sultán Al-Jaber fue nombrado pues, presidente de la COP. Hay que tener en cuenta que el mismo sultán Al-Jaber es ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes y preside también la compañía Masdar, que es una empresa de energía renovable establecida por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, que ahora mismo ya opera en 40 países. Se planteó, pues, la crítica de si era posible compatibilizar todas estas responsabilidades, pero los resultados finales pues dan luz a un acuerdo que firmaron 198 países y que además fue su liderazgo, el liderazgo del sultán, su forma de generar la negociación y alcanzar acuerdos, fue generalmente aplaudido por parte de la comunidad internacional. En esta slide se pueden ver, por una parte, los acuerdos conseguidos en esta COP28 y, por otra parte, en la fotografía, en el elemento central, podemos ver la presencia del sultán juntamente pues, con otras personas de referencia, cargos de referencia en esta COP28, entre ellas pues, el señor John Kerry. En lo referente a la COP29, la COP del 2024 en Azerbaiyán, Azerbaiyán es una potencia petrolera desde el siglo XIX que en diciembre del año 23, 2 meses después de terminar la guerra del Karabaj,
anunció que ha conseguido la unanimidad para albergar la COP29. Se nombró en enero del 24 al ministro de Ecología y Recursos Naturales de Azerbaiyán desde 2018, a Mokhtar Babayev, como presidente de la COP29. Se presenta un perfil parecido. El actual responsable de la ecología del país, desde el año 18, previamente y durante 16 años, había sido un alto dirigente de SOCAR, de la empresa pública del petróleo. En el caso de Azerbaiyán, además, se quiere vincular la agenda de la COP29 con el discurso de la recuperación del Karabaj, del territorio recuperado de Karabaj después de la guerra con Armenia, como un ecosistema dañado, como un sistema con minas antipersona dejada por parte de Armenia, que se quiere recuperar con energías renovables y se ha declarado zona verde. En general, la agenda de Azerbaiyán es una agenda ambiciosa en cuanto a la recuperación de su territorio y que quiere superar la agenda verde, como se demuestra en la siguiente slide, para conseguir definitivamente una economía basada en la energía renovable. Finalmente, Azerbaiyán quiere aprovechar las potencialidades económicas de la venta de su petróleo para también abrir nuevas oportunidades de negocio en el campo de las energías renovables. En lo referente a la validación de las hipótesis, hemos podido validar la hipótesis número 1, esto es, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán han decidido continuar con la venta de energía fósil, pero activar las energías renovables y el comercio de energías renovables en una clara apuesta por incrementar su influencia y reputación en el ámbito de la comunidad internacional. Así se consiguió con un consenso amplio sobre el éxito de la COP28 y así se puede ver también en la preparación de la COP29. En cambio, sobre la hipótesis número 2, respecto a que los liderazgos, es decir, las presidencias de estas cumbres, encarnaban este discurso de combinar las energías fósiles con las energías renovables y su capacidad de influencia y de reputación, solo se ha podido validar parcialmente en tanto y en cuanto hay críticas y alegaciones a las formas de liderazgo, básicamente por las formas de gobierno de ambos países. Finalmente, y en aquello que hace referencia a las conclusiones, hemos establecido las siguientes. En primer lugar, claramente la COP28 y la COP29 plantean la disyuntiva ante la opinión pública mundial de si los países líderes en la producción de combustibles fósiles también pueden ser actores relevantes, actores líderes en lo que es el impulso de la agenda mundial de lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, se puede observar, hemos podido observar en este estudio, que sí que es verdad que hay una primera fase de críticas basadas en los estereotipos acerca de la contradicción que puede generar esta disyuntiva, pero que poco a poco se ha abierto paso a la idea de que los países petroleros sí que efectivamente pueden liderar también la agenda contra el cambio climático, la agenda verde y la de las energías renovables. En tercer lugar, y en aquello que hace referencia concretamente a la COP28, liderada por el sultán Al-Jaber, queda claro que se presentaron objetivos iniciales muy ambiciosos y que los acuerdos fueron amplios, hasta 198 países que los firmaron, y en general la comunidad internacional pues los ha evaluado de manera generalmente positiva, no solo por los resultados de la misma conferencia, sino también por el liderazgo de la agenda que impulsó su mismo presidente. La cuarta conclusión, referida a Azerbaiyán. Azerbaiyán aún está en fase de preparación de la COP29, que se va a celebrar en el mes de noviembre del 2024, pero los esfuerzos diplomáticos del ministro Babayev y la preparación de la agenda son prometedoras también de una cumbre que puede ser la continuación de esta combinación de país petrolero con país que lidera la agenda de la lucha contra el cambio climático. Y en el caso de Azerbaiyán, también muy vinculada con una agenda verde, vinculada con la recuperación del territorio de Karabaj, donde se ha declarado zona verde y donde se quiere
poner como ejemplo de una parte del territorio no basado en energías fósiles, sino en energías renovables. La quinta conclusión es el estudio de los perfiles de los presentes de la COP28 y 29 presentan similitudes. Todos han tenido responsabilidades en el ámbito de las empresas del sector fósil y todos dos en estos momentos tienen responsabilidades en el ámbito de liderar el ámbito medioambiental y de liderar la agenda verde y la lucha contra el cambio climático. En cierta forma, encarnan esta narrativa de países petroleros que también quieren liderar la lucha contra el cambio climático. Y finalmente, ambos países han optado por presidir las COPs con un claro objetivo de incrementar su reputación y su proyección y el enviar un mensaje a la comunidad internacional, pero ambos países también han tenido acusaciones de greenwashing, de oportunidad de utilizar estas COPs para lavar su marca país ante la comunidad internacional.